Profe, ¿qué es fecundación cruzada o indirecta? Qué bonita pregunta. Mira, recordemos lo siguiente. Vamos a hablar de hermafroditas, profe, que tiene que ver con el otro. Es que lo que pasa para que me puedas entender qué significa. Mira, los hermafroditas son organismos que tienen, ¿qué cosa? En su propio, en un solo cuerpo, ambos sexos. Recuerda que hermafroditas encontramos desde el reino animal, inclusive hasta el ser humano. Profesor, ¿y los hermafroditas pueden tener una clasificación? Claro, mira, pueden haber hermafroditas autosuficientes y hermafroditas insuficientes. Profesor, no entiendo. A ver, no hay que ser sabios para poder descifrar esto. Un hermafrodita autosuficiente no necesita de pareja, ¿entienden? Un hermafrodita autosuficiente no necesita de pareja. Profe, mientras que el insuficiente, a pesar que tenga ambos sexos en su propio cuerpo, necesita de una pareja. Entonces acá viene la pregunta interesante. Si yo, profesor, soy autosuficiente, significa que tengo ambos sexos en mi propio cuerpo, significa que yo mismo me puedo fecundar. Y eso se denomina, ¿qué cosa? La autofecundación, o también conocido como fecundación directa. Profesor, entonces un hermafrodita autosuficiente puede autofecundarse, o sea, él mismo puede, ¿qué cosa? Formar sus propios huevitos. Profe, un ejemplo, mira, ejemplo clásico, la tenia. Profesor, ¿te recuerdas? Es un gusano plano. Profe, si es un gusano plano, ¿cómo lo llamo? Le toque, Platemintus. No solamente es el único gusano plano que hace autofecundación, también lo hace la licuya, profe, conocida como duela, o también, profesor, su nombre científico, fasciola hepática. Por eso la fasciola hepática, ¿dónde lo encontramos? En el hígado. Es un parásito del hígado. Mira qué interesante. Profe, y los hermafroditas insuficientes, quiere decir que a pesar que sean hermafroditas, necesitan de pareja. Por eso a continuación vamos a ver un poquito de pornografía, ¿qué cosa? Animal. Mira esta imagen. Yo siempre le decía a mis alumnos, ¿qué hiciste cuando viste dos caracolcitos pegaditos? Un alumno me dice, profesor, yo cuando los miraba así, los echaba sal. Maldito. Otro profesor me dice, los separaba. Entonces, no estás entendiendo qué están haciendo los caracolcitos en ese momento. En ese momento, cuando están pegaditos, están teniendo sexo. Papi lindo, hermoso, que tú no tengas sexo es tu problema, pero deja que el resto pueda tener sexo. Entonces, profesor, cuando el caracolcito está pegadito, ¿qué están haciendo? Están haciendo fecundación cruzada o indirecta. Profesor, ¿cómo es eso? Significa que este hermafrodita, o sea, un caracol, puede fecundar al otro y el otro puede fecundar al otro. O sea, puede haber una doble fecundación. Mira, interesante. O sea, los hermafroditas, profesor, insuficientes, pueden donar y recibir esperma. Por eso se denomina fecundación cruzada o también conocido como fecundación indirecta. Pero ojo, ahora debes entender lo siguiente, que la fecundación cruzada o indirecta no es solo de los hermafroditas insuficientes, también pueden ser de organismos unisexuales. Profesor, ¿cómo que unisexuales? O sea, organismos que tienen un solo sexo. O sea, un macho y una hembra, porque la fecundación cruzada es cuando cada uno de los gametos lo produce, ¿qué cosa? Un organismo. Ah, ok, el macho produce esperma y la hembra produce óvulos. Entonces el macho, ¿qué hace? ¡Pah! Fecunda a la hembra, como ocurre en ciertos gusanos. Profesor, ¿qué gusanos? ¿Los platelmintos? No. Los nematelmintos, que son los llamados gusanos redondos. Interesante, como, profesor, la lombriz intestinal. En la lombriz intestinal, profesor, el Oxyurus, son organismos unisexuales. El macho fecunda a la hembra. Fecundación cruzada. Sí, es cierto, en estos organismos que tú ves apuntados acá en la pizarra, son organismos donde yo te fecundo y tú me fecundas, obvio, pero también hay fecundación cruzada. Profe, ¿quiénes son estos? La planaria. Profe, ¿la planaria qué es? Un platelminto. Por eso recuerda que todos los platelmintos hacen fecundación directa.
Hay platelmitos como la planaria que hace fecundación cruzada. Profe, el caracol, ¿qué es el caracol? Es un molusco. Profesor, la lombriz de tierra, ¿qué es la lombriz de tierra? Es un anémico. Por eso, cuando yo te subí la pregunta y hablaba de fecundación cruzada o indirecta, lastimosamente, ¿qué cosa? Ahí había más de una clave. Porque si tú hablas de hermafroditas, ¿qué cosa? Insuficientes, ya tienes acá, profesor, unos ejemplos. Y si también estás considerando de organismos unisexuales, la lombriz, ¿qué cosa? Intestinal, también podría ser una clave. ¿Qué te pareció la clase? Cualquier cosita, siempre estamos acá para servir.